Vamos a continuar con el análisis de este escrito de Erwin Schrödinger acerca de la herencia y la teoría cuántica. En el artículo que estamos analizando, estudiando y comentando, dice Schrödinger lo siguiente, es decir, ¿cómo se entiende que ciertos procesos permanecen en lo que se llama, digamos, la transformación genética, cuando existe alguna especie de, no digamos evolución, sino de mutación, alguna deformación o alguna característica de algún órgano o de alguna parte del cuerpo humano, y donde esto permanece a través de las distintas generaciones, a través del tiempo. Es decir, ¿cómo se debe entender? Dice él, dice que durante siglos esta situación o esta tendencia perturbadora se mantenga. Él habla de una tendencia perturbadora de la agitación térmica, o sea, habla del efecto de la temperatura a nivel molecular, a nivel atómico, a nivel cuántico. Continúa Schrödinger con el siguiente comentario. Un físico de finales del siglo pasado se habría visto en un aprieto para contestar esta pregunta, de estar preparado para señalar solo aquellas leyes de la naturaleza que podía explicar y que realmente comprendía. De hecho, tal vez habría respuesto correctamente, dice, como veremos, después de una breve reflexión sobre la situación estadística. Esas estructuras materiales solo pueden ser moléculas. En aquella época la química ya había adquirido un amplio conocimiento de la existencia y la estabilidad, a veces elevada, de estas asociaciones de átomos. Pero el conocimiento era meramente empírico. Acá la palabra clave es estabilidad. O sea, ¿qué es lo que mantiene la estabilidad? Aparentemente lo que mantiene la estabilidad tiene que ver con la estructura genética de una persona o de un determinado grupo humano que tiene una determinada característica y característica que se mantiene a través del tiempo. ¿Y cómo o por qué o debido a qué esa estabilidad se quiebra en algunos casos, por ejemplo, donde se supone que el funcionamiento de un órgano o de algo es normal y de pronto aparecen las llamadas células atípicas o aparece una deformación o una transformación a nivel genético que se traduce posteriormente en una transformación a nivel molecular y luego obviamente a nivel orgánico? Este conocimiento, dice Schrödinger, es absolutamente empírico. ¿Por qué? Porque no se conocía la naturaleza de una molécula. El fuerte vínculo de los átomos que mantiene la forma de una molécula era un completo acertijo para todo el mundo. Actualmente la respuesta resulta ser correcta, pero tiene un valor limitado, por cuanto la enigmática estabilidad biológica solo puede referirse a una estabilidad química igualmente enigmática. O sea, lo que mantiene la parte biológica estable es el trabajo químico, la parte de los humores químicos, todo lo que es la base, por así decirlo, de la biología, la química. La evidencia de que dos rasgos similares en apariencia se basen en el mismo principio es siempre precaria, en tanto no se conozca el principio mismo. A continuación, Schrödinger trata de explicar todo esto por medio de la teoría cuántica. Dice, en principio, en este caso, o el principio de esto, lo proporciona la teoría cuántica. A la luz del conocimiento actual, el mecanismo de la herencia se halla estrechamente relacionado con, y, lo que es más, fundado en la base misma de la teoría cuántica. Esta teoría fue elaborada por Max Planck en 1900. La genética moderna puede fecharse a partir del redescubrimiento del escrito de Mendel, realizado por De Vries, Correns y Schermax en 1900, y a partir del escrito de De Vries sobre las mutaciones
Esto es de 1901 a 1903. Así pues, los nacimientos de las dos grandes teorías casi coinciden, y no nos sorprende mucho que ambas tuvieran que alcanzar cierta madurez antes de que pudiera surgir la relación. En lo que hace a la teoría cuántica, esto tardó más de un cuarto de siglo, hasta que en 1926 Heitler y London trazaron los principios generales de la teoría cuántica de los enlaces químicos. La teoría Heitler-London implica las concepciones más sutiles e intricadas de los últimos progresos de la teoría cuántica denominada mecánica cuántica o mecánica ondulatoria. Una presentación de la misma sin hacer uso del cálculo diferencial es poco menos que imposible, o al menos requeriría un volumen extremadamente denso para justificar todo eso. Pero afortunadamente, ahora que se ha realizado todo el trabajo y ha servido para aclarar nuestros pensamientos, parece posible señalar de una forma más directa la relación entre saltos cuánticos y mutaciones. Seleccionar instantáneamente el punto más conspicuo. Esto es lo que vamos a tratar de desarrollar en estas charlas. Obviamente no va a ser una, ni dos, ni tres, van a ser varias charlas las que van a tratar de dar fundamentos a la conexión verdadera que existe entre la llamada mecánica cuántica, la teoría ondulatoria, la generación del calor, los procesos radioactivos, la radiación, la temperatura, las mutaciones y fundamentalmente cómo se maneja todo esto a nivel genético y trae como consecuencia después el nivel celular y molecular, y después obviamente el proceso se mueve a nivel orgánico. Dice Schrödinger, la gran revelación de la teoría cuántica fue el descubrimiento de rasgos de discontinuidad en el libro de la naturaleza, en un contexto en que todo lo que no fuera continuidad parecía absurdo según las opiniones sustentadas hasta entonces. Sobre este tema de la continuidad y la discontinuidad ya hemos hablado en varias ocasiones, pero no estaría de más comentar qué es lo que quiere decir Schrödinger con el problema de las discontinuidades como una oposición al concepto de continuidad. ¿Por qué el concepto de continuidad es tan importante para el ser humano? Por una cuestión, yo diría, biológica, neuronal, racional, elemental y humana. Nuestra forma de decodificar la realidad es, según Crítica de la Razón Pura, ya hemos hablado algo de esto, Estética Trascendental, Emmanuel Kant. Emmanuel Kant habla que nuestra forma de decodificar la realidad es a través de la geometría euclídea. En realidad, digamos, de la geometría. La palabra geometría euclídea significa nada más ni nada menos que forma geométrica. La forma geométrica, una recta, una curva, un círculo, una parábola, una cónica en general, una hipérbola, una curva cualquiera, son puntos. Ahora, esos puntos, a nivel matemático, nosotros los entendemos como formando un continuo que aparentemente se mueve, por ejemplo, en una curva que está en dos dimensiones, sería un continuo en el plano, en R2, en un plano de dos dimensiones. O sea, nosotros ubicamos a esas formas continuas como pertenecientes a la realidad misma, como inherentes, como formas propias de la realidad misma. La pregunta es, ¿lo inherente, lo propio a la naturaleza, será lo continuo? ¿O será que nuestra forma de decodificar la realidad, otra vez Kant, Crítica de la Razón Pura, Estética Trascendental, el espacio y el tiempo, son justamente las dos magnitudes continuas que nos hacen, y esto es importante, ubicar toda nuestra realidad en el espacio y el tiempo como magnitudes continuas? Por eso dice él claramente que pensar en que la naturaleza trabajaba o se manifestaba en forma discontinua sería equivalente a suponer que el Creador, Dios, nos hubiera jugado una mala pasada. O sea, nos dio una mente donde decodificamos todo a través del continuo y resulta que la esencia de la naturaleza es la discontinuidad. Eso es lo que está tratando de decir, es lo que dice Schrödinger en unas pocas líneas, pero creí conveniente tratar de aclararlo porque
es indudablemente el fundamento de todo lo que viene a continuación. Fíjese que en un párrafo anterior él había hablado de saltos cuánticos y mutaciones. Fíjese que la palabra salto cuántico ya inmediatamente está hablando del quiebre de la continuidad. Por ejemplo, cuando en un átomo, un electrón salta, por así decirlo, o va, por así decirlo, de una órbita a otra órbita, la palabra va no es una palabra afortunada para este caso, porque uno trataría de entender como que el electrón se mueve de una órbita hacia la otra y que ese movimiento se hace igual que el movimiento que nosotros realizamos en nuestro mundo cotidiano en forma continua. Pero no es así. O sea, una partícula que está, supongamos, en un determinado nivel atómico, de pronto, por así decirlo o expresarlo, desaparece y aparece abruptamente en otro nivel. Pero como no ha hecho un viaje continuo, no se ha movido según una curva continua, no, por eso se denomina no movimiento cuántico, sino que se denomina salto cuántico. Una forma de entender esto podría ser, por ejemplo, el de los aficionados al juego de ajedrez. Por ejemplo, el caso más simple, un peón salta de una casilla, supongamos que está en la casilla, un peón está en la casilla, supongamos del rey blanco y avanza, supongamos, un movimiento. Pero el movimiento que hace el peón por así decirlo, está en una casilla, desaparece abruptamente y aparece en otra casilla. No es que el peón vaya caminando, recorriendo o moviéndose y que esté más cerca o más lejos de la otra casilla. No, directamente desaparece de la casilla, supongamos rey 3 blanco, y aparece en la casilla 4. Es decir, ese es un salto cuántico, es un salto de un cuanto, no es un salto continuo. Más complejo es el movimiento del caballo en el ajedrez. El caballo avanza 3 unidades, supongamos, y una a la derecha, una a la izquierda, o 3 a la derecha y una para arriba, o una para abajo, o 3 a la izquierda y una para arriba y una para abajo. Bien, pero el caballo realmente no se mueve de una posición a la otra, sino que pasa abruptamente de una posición a la otra. Ese es un movimiento discontinuo, eso es un salto cuántico. De todas maneras, no es fácil para nosotros, seres humanos, entender cómo un movimiento puede ser discontinuo, porque nuestra percepción de la realidad entiende que el movimiento es algo continuo. No en vano, nosotros no hablamos, por ejemplo, de que la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo, y que la derivada del espacio con respecto al tiempo significa diferencial de espacio sobre diferencial de tiempo, y que esto significa que el diferencial de espacio es una magnitud tan pequeña como se quiera de espacio, y que el diferencial de tiempo es una magnitud tan pequeña como se quiera de tiempo, derivada del espacio con respecto al tiempo, un cociente de 2 magnitudes que pueden ser tan pequeñas como se deseen. ¿Pueden en la realidad eso ser así? ¿O realmente es una interpretación que hace el ser humano? Indudablemente, como dije en una de las charlas anteriores, la fórmula velocidad igual a espacio sobre tiempo, previa al concepto diferencial, fue muy útil, absolutamente útil y, digamos, pródiga para toda la base de la ciencia, porque toda la física, prácticamente la física, que podemos decir que la física importante se desarrolla a partir de Galileo en el siglo XVI, prácticamente todo es una consecuencia de la velocidad de espacio sobre tiempo y de la aceleración como variación de velocidad por unidad de tiempo. Pero ahí también aparece el problema del movimiento. En el problema del movimiento aparece el movimiento sobre una curva, y el movimiento sobre una curva, si la curva es continua, implica que ese movimiento es una variación continua,
¿Qué significa eso? Bueno, el ejemplo es muy simple. Vamos en un coche, en una ruta, vamos a la velocidad de 30 km por hora y aumentamos a la velocidad de 60 km por hora. Ese aumento de velocidad ha sido continuo, o sea, no pasamos de 30 bruscamente a 60, vamos de 30 a 31 o a lo mejor menos y después a 32 o 33, 34, ¿sí? O sea, el aumento es de forma continua. ¿Por qué nosotros lo decodificamos de esa manera? La explicación es, creo que simple. Aceptando a Kant, el espacio y el tiempo son magnitudes continuas. Pregunta, la pregunta importante: ¿son magnitudes realmente continuas independientes del hombre o se hacen continuas de acuerdo a la interpretación que hace el hombre de la realidad, en donde utiliza como marco el espacio y el tiempo? A priori externo el espacio, a priori interno el tiempo. De este tema yo he hablado bastante en charlas anteriores y fíjense que en estos momentos es importante. O sea, eso significa mecánica cuántica, mecánica de cuantos, suponer la naturaleza discontinua, no continua. Como que las transformaciones no vienen en forma continua, sino que vienen en forma de paquetes, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, va y compra, supongamos, va al supermercado y quiere comprar leche, sabe que la leche la puede comprar en un sachet, en una cajita. Es una leche que viene ya cuantificada. Hace muchos, pero muchos años, venía, por ejemplo, en épocas muy antiguas, venía el tambero con su tarro y entonces uno podía comprar medio litro de leche o un cuarto de leche o qué sé yo, suponiendo que pudiera hacerlo un vaso de leche o cualquier medida, porque esa forma de dispensar, de vender la leche era una forma continua. En este momento la forma es discontinua, son paquetes. Las transformaciones se hacen, las ventas se hacen por paquetes. Las transformaciones naturales, las transformaciones del mundo son transformaciones cuánticas. La energía también se transforma en cuantos de energía. Un cuanto de energía es la mínima energía que se puede transmitir. ¿De dónde sale esa mínima energía? Por ejemplo, cuando un electrón pasa de una órbita a otra, si pasa para afuera se obtiene energía, si pasa para adentro absorbe energía, pero no salta a otro nivel en forma continua, sino que lo hace en forma cuántica. En forma cuántica eso significa un cuanto. En forma cuántica significa que no hay valores intermedios. Eso es lo que dice Schrödinger cuando habla de que la naturaleza se comporta en forma discontinua. De ahí en adelante, las riendas, la manija la va a tomar la mecánica cuántica, pero va a haber una interpretación distinta del mundo ahora a la que era más clásica o escolástica. La interpretación es que ahora el mundo se presenta en forma discontinua. ¿Y cómo se entiende eso? ¿Se puede entender fácilmente? La respuesta es no. Nosotros no podemos entender cómo ciertas transformaciones son discontinuas. No podemos entender cómo el electrón pasa de una órbita a otra absorbiendo o entregando un cuanto de energía. ¿Por qué no puede moverse a la mitad de su camino y entregar la mitad? ¿O la cuarta parte de su camino y entregar o absorber la cuarta parte? ¿O la quinta, o la sexta, o la octava, o la décima, o la millonésima? Porque esa forma de codificar la realidad es una responsabilidad absolutamente humana, porque es inherente a nuestra forma de pensar.